gracias de nuevo. Y entonces vamos a continuar con la próxima ponencia del día de hoy. Y eso es la ponencia del profesor doctor, no, perdón, estoy en el día de ayer, del profesor doctor Óscar Manuel Ariza Orozco, de la Universidad de Cartagena, en Colombia, que habla sobre los nuevos sujetos jurídicos de derecho en el ámbito de Corte Constitucional colombiano, sobre todo el derecho de agua. El profesor doctor Óscar Ariza es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en gestión pública de la Universidad de los Andes, posgrado de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene un doctorado de la Universidad Sergio Arboleda en la Universidad de Cartagena, donde es ahora docente investigador y jefe del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Es un gran placer y honor que el profesor Ariza es ponente en nuestro congreso y doy la palabra al profesor Ariza. Mil gracias, doctor Stover. Buenos días para usted, para el grupo de trabajo, para todos los cibernautas, tanto en el área colombiana como en el exterior y especialmente sobre el meridiano de Greenwich en Europa. Le agradecería me indique si ya el compartir pantalla se está observando en el registro. Sí, pero bastante pequeño, quizás puede... Sí, muy bien. Usted me indica, por favor, si se oye y se ve bien. Sí, ahora se ve bien, gracias. Ok. Primero agradecerle a la Asociación Colombo-Alemana de Juristas, al doctor Michael Stover y al doctor Gabriel Barreto, y a todos los organizadores por la invitación a nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a este evento. En un momento crucial para la humanidad y para la salud global por efectos de la pandemia. Este es un trabajo de investigación en proceso que nace en el en el grupo de investigación Filosofía del Derecho y Derecho Internacional y Problemas Jurídicos Contemporáneos que coordina nuestro decano, el doctor Jessy Carrillo de la Rosa. Y el semillero con el que trabajamos y dirijo yo es el semillero Frailejón, que está permanentemente en este tipo de actividades investigativas. Tengo que reconocer el trabajo del doctor Ricardo, como coinvestigador del doctor Ricardo Andrés Cano Andrade y los semilleristas Camilo Sierra Pacheco y Alba López Vázquez, quienes se han empoderado del tema del agua en nuestro entorno, tanto nacional como internacional. Justamente es para hablar de... Le quiero rogar el favor al doctor Stover que si estoy hablando muy rápido me lo diga porque sé que hacen traducción simultánea. No se necesita traducción porque los participantes todos entienden español, pues no hay problema. Muchas gracias. El tema propuesto o el tema de reto de investigación que está en procesos es nuevos sujetos jurídicos de derecho en el ámbito de la Corte Constitucional colombiana, el análisis jurisprudencial y hemos centrado un foco en el caso del río Atrato, el derecho al agua y los derechos fundamentales. Este es el cuadro temático, la agenda temática propuesta para el documento que va en camino para la revisión, doctor Stover, y para la publicación cuando lo estimen pertinente. Este tema lo vamos a desarrollar durante el tiempo que se me ha asignado para hacer la ponencia. Entonces, estos tres temas fundamentales, conceptualización, ubicación y descripción del tema, el desarrollo de la cuestión, lo vamos a estar
revisando durante esta ponencia. Vamos a ubicar el tema. El tema de los nuevos sujetos jurídicos de derecho, desde el comienzo de nuestro nacimiento de la Constitución del 91, empezó a ser un tema de revisión constitucional por parte de la instancia límite. Entonces, el tema sujetos jurídicos de derecho está en la Constitución Política del 91, pero soportada en esa Constitución del 91, la jurisprudencia empieza a producir toda una serie de decisiones que van a reconocer derechos que antes no estaban dentro de nuestro sistema jurídico. ¿Ok? Se desarrolla dentro de nuestro territorio, de los límites de la soberanía colombiana, para efectos de la ubicación de la Corte Constitucional y la jurisprudencia, y de esos nuevos sujetos jurídicos de derecho. Pero la mirada de nuestro grupo de investigación y el semillero es una mirada holística, es una mirada mirando no solamente como lo expresan los japoneses desde 1980, con el concepto de glocalización, que es mirar lo local desde lo internacional y lo internacional desde lo local, especialmente en temas tan sensibles para una población latinoamericana y para la comunidad mundial como es el agua potable. Aquí tengo que hacer una precisión, y nosotros lo que estamos estudiando es agua dulce, porque en derecho, como ustedes lo saben, hay también el estudio de aguas marítimas o aguas saladas o otro tipo de aguas. Y el agua que nosotros estamos mirando desde el pronunciamiento de la Corte Constitucional colombiana son las aguas superficiales de los ríos, porque también existe el otro tema de investigación, que es sobre los acuíferos y los acuíferos transfronterizos. Entonces, digamos que el derecho biocultural, ¿qué nos ofrece a nosotros como soporte en la investigación? Que es esos derechos que tienen las comunidades de administrar y ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios. Esto es muy importante porque recordemos nosotros que América Latina y Suramérica está compuesta étnicamente por pueblos que son pueblos ancestrales. Y estos pueblos ancestrales están demandando, especialmente en el área andina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y hasta Chile, están demandando nuevos derechos. Y esos nuevos derechos que están contemplados dentro del derecho, en una corriente nueva que es el derecho andino, tanto el derecho andino en la amplitud del conocimiento como en lo constitucional, es parte de lo que es el gran reto que tiene en este momento Suramérica y Centroamérica en relación con esta temática. Entonces, esos derechos bioculturales lo que atienden es la preservación, el mantenimiento y la sostenibilidad del ambiente y de lo ecológico. ¿Para efectos de qué? Para efectos de una vida más, una vida posible, tanto para el ser humano en el futuro como para los animales en su entorno natural. Nosotros, Colombia, es un país que está ubicado en años ha estado en el quinto y hoy estamos en el séptimo lugar en cuanto a recursos hídricos. Estamos hablando de recursos hídricos agua dulce. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos y que la Corte se ha ocupado de él? El agua dulce, y ustedes los europeos que han trasegado sobre esa situación, y nosotros los suramericanos y los latinoamericanos, tenemos el problema es que el agua tiene que ser potabilizable o potable. El atentado que hay sobre los ríos en Colombia, especialmente los ríos que están sometidos al problema de la minería y de la minería ilegal, es que esas aguas se están transformando en aguas no potabilizables, y no potabilizables por los niveles de contaminación.
Con la sentencia T-622 de 2016, lo que hace la Corte al reconocer el río Atrato como un sujeto jurídico de derecho, es indicarle al Estado colombiano, indicarle a los gobiernos colombianos la necesidad del cuidado integral de las fuentes hídricas. Porque el problema del río Atrato se va replicando por la explotación minera indebida que hay en el territorio colombiano, aún con la acción de las autoridades y de los gobiernos. Entonces, ¿dónde podemos ubicar esa temática? La ubicamos en las tres tendencias globales que nosotros conocemos. La tradicional del antropocentrismo, el ecologismo y el ambientalismo. Digamos que individualmente yo considero que el ecologismo y el ambientalismo y el antropocentrismo son importantes definirlos y delimitarlos, pero no estamos en la corriente del contra el antropocentrismo, porque finalmente el ser humano in pectore se beneficia de la naturaleza y se beneficia de la ecología. Lo que se tiene que buscar, como lo establece en muchos de sus estudios también, y los aportes que ha hecho y hallazgos que hemos encontrado del profesor Oscar Darío Amayo Navas, es ese reconocimiento de la Constitución Política de Colombia del 91 como una constitución ecológica y como una constitución ambiental. Ese rasgo de la Constitución de ecología y de ambientalismo le da, y de Constitución Verde, como en amplitud se le denomina, es poder regular las relaciones de las comunidades con la naturaleza. Y cuando hablamos de comunidades no estamos hablando solamente de las comunidades ancestrales, sino el concepto de comunidad, de sociedad como tal. Nosotros tenemos tres aspectos fundamentales que hacen parte de ese estudio que hemos hecho y que lo hemos escrito para este segundo evento de la Alianza Colombo-Alemana de Juristas, y son: el primero es las nuevas tendencias del derecho contemporáneo, el agua como derecho y el caso del río Atrato. Entonces, esos vértices que nosotros observamos aquí en esta guía nos permiten a nosotros ir avanzando sobre la comprensión de la verdadera situación que vive Colombia frente a la situación del cuidado del agua dulce, tanto de los espejos de agua, las aguas superficiales, como de las aguas subterráneas. Avanzo en esto, dado la brevedad del tiempo que se asigna para estos eventos, y es que uno de los aspectos rescatables del tema de la Constitución Política de Colombia del 91 es que, si bien en el título segundo capítulo 2, la Constitución Política de Colombia establece los derechos fundamentales, y en algunos otros artículos, reconoce los servicios públicos y los servicios públicos domiciliarios, hay que afirmar que el agua dulce o el agua en Colombia no está positivizada, es decir, no hace parte del texto constitucional. Por eso viene el tema de la constitucionalización del agua o la constitucionalización del derecho, como nosotros lo conocemos en nuestro desarrollo jurisprudencial y en nuestro desarrollo doctrinal. Es el no reconocimiento expreso del agua, nos causa a nosotros múltiples problemas, porque desde las Naciones Unidas, con la observación número 15 y posteriormente con la resolución del 2010, siendo la observación del 2000, nosotros tenemos un rasgo de protección internacional para el tema de la prestación del servicio público de agua, del suministro de agua potable para las comunidades. Pero ¿de dónde se extraen esas aguas? Esas aguas se extraen o de acuíferos, o se extraen de lagunas, de fuentes superficiales, o de los ríos, que es el mayor generador de agua, comillas, potable en nuestro sistema hídrico colombiano. Vale decir que el sistema hídrico colombiano, que está formado por 5 cuencas, nosotros tenemos además de los beneficios que nos ha dado la naturaleza, tenemos la propiedad de que nuestros ríos son río arriba.
El concepto de río arriba es muy importante en estos análisis porque nuestros ríos todos nacen en las cumbres, nacen en nuestras montañas, nacen en nuestro sistema andino de cordilleras. Es decir, tenemos un agua que si la fuéramos a valorar sin ese problema de las contaminaciones por mercurio, por cianuro, nuestras aguas serían todas fácilmente potabilizables, muchas, y tomadas sin procesos de tratamientos por la calidad de las fuentes donde se generan esas aguas. Estos son los grandes enemigos que tenemos, parte de los grandes enemigos, la minería ilegal. Esta minería es una minería que se ha, comillas, acrecentado y es de alta tecnología, porque miren estos aparatos, estas grúas, estas dragas, son dragas que tienen no solamente costos, como costos, sino como movimiento de tierra para la explotación aluvial de los ríos, el oro de los ríos. Tienen que tener hacen una abrasión sobre los suelos, hacen una profundización indebida de los canales de los ríos, y no solamente de los canales, sino que desvían los ríos. Es decir, el curso natural de los ríos también está siendo afectados por esta minería. Estos son parte de nuestros grandes enemigos. Esto y el uso del cianuro y el mercurio en sitio para tratar el oro o para tratar los metales que se rescatan de esa minería aluvial, es lo que nos tiene a nosotros en este momento, en esta situación. Como marco teórico, nosotros hemos seguido al profesor Onuma Iwasaki con la teoría de la transcivilizacional perspective. ¿Por qué nos acogemos y nos atrae la provocadora teoría del profesor Onuma Iwasaki? Porque Onuma Iwasaki, el profesor japonés, tiempo atrás, y estamos hablando de unos 10 o 15 años, ya estaba proponiendo que el derecho internacional debería de mirar hacia nuevos sujetos jurídicos de derecho, que no los tradicionales originados desde la Paz de Westfalia de 1648, que son los estados. Y después con la Convención 1 y Convención 2 de la Convención de Viena, del 69, del 86 y del 89, que nos plantean los estados como sujetos jurídicos de derecho y los organismos y organizaciones internacionales como únicos sujetos jurídicos de derecho para el derecho internacional público. Este es un reto, porque Onuma hace en la transcivilizacional perspective tomar el concepto de las civilizaciones. Y aquí hago un paréntesis. Nuestro derecho, nadie lo puede negar, es incontrovertible, es eurocéntrico. Nuestro derecho internacional es eurocéntrico. Su nacimiento desde Hugo Grocio y los demás proponentes del derecho, como el padre Victoria, son europeos. Y en ese momento, pues la construcción de ese derecho era una construcción distinta a lo que se construye del derecho contemporáneo, especialmente desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, esta teoría para nosotros es sumamente importante y retadora en ese sentido. Entonces, el marco jurídico que nosotros tenemos en la Constitución Política de Colombia y el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana que se han expedido, especialmente hay una sentencia hito, que es la 740 del 2011, y después con la sentencia del Río Atrato del 2016, la 622, nos dan a nosotros, le dan al estudioso del derecho, al análisis jurídico y a la postura de la investigación, nuevos elementos para hacernos a sujetos jurídicos de derecho que antes no teníamos. Nosotros los llamamos nuevos sujetos jurídicos de derecho por la ubicación dentro del derecho interno colombiano y en otros estados que ya tienen resuelto el problema. A nosotros nos dicen, ¿ustedes por qué investigan tanto sobre el agua dulce si ya en estas latitudes ya eso está resuelto? Sí, pero América Latina no tiene resuelto el problema del agua potable para la supervivencia de la especie humana y para la especie animal. Miren ustedes, y pueden revisar, que nosotros lo hemos tratado también, el sinnúmero de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de protección del agua, especialmente
sobre las comunidades ancestrales, que son las que más demandan, la ausencia de los gobiernos frente al desconocimiento del uso del agua, del suministro del agua potable. En este tema, los relatores especiales de las Naciones Unidas, especialmente la doctora Catarina Albuquerque, Leo Heller y actualmente el profesor y doctor Pedro Arroyo Agudo, han hecho un trabajo inmenso con todos los estados y especialmente en América y en América Latina, porque han revisado todas las situaciones de la falta de suministro de agua potable a las comunidades y a la sociedad. Esos trabajos le han indicado a los estados unas líneas de enfoque, de visión, qué es lo que se debe hacer. Y dentro de esos enfoques y visión, la propuesta central es, hay que hacer el esfuerzo de constitucionalizar el derecho al agua. Uno, en las constituciones que no lo han hecho. Ya Ecuador la tiene, ya Bolivia lo tiene, ya México lo tiene, y ha ido creciendo esa constitucionalización del agua en estas cartas superiores que nos indican cuál es el derrotero que debe de seguir una sociedad y una comunidad como la nuestra. Entonces, esos trabajos que son visibles, que son hallazgos que nosotros hemos encontrado, pues tienen esa propiedad. El otro aspecto, lo otro que nos hace tener en cuenta es cuáles son las obligaciones del Estado. Entonces tenemos el tema de la accesibilidad, salubridad, potabilidad, promoción y protección del agua potable. Esta es una muestra de una continua de cuál es el proceso que se ha dado de las sentencias dentro del análisis de la Corte Constitucional. Entonces, digamos que estas sentencias, con las 740, que consideramos una sentencia hito, nos marca a nosotros un derrotero de las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, con el ribatrato que ha hecho la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que ha hecho es reconocer al ribatrato como un sujeto de derecho, un sujeto de derecho que tiene que cuidarse no él mismo, sino que ha nombrado a unos cuerpos que vigilan y que administran tanto estatales como territoriales para vigilar el tema del río Atrato. Ese es uno de los márgenes, perdón, ese es uno del cauce del río Atrato. El río Quito, que es un afluente del río Atrato, se considera que es uno de los ríos más contaminados del mundo por mercurio y cianuro. Y ahí hay una población que también se llama río Quito. Ustedes se imaginan la afectación de la salud en el servicio del agua potable sobre la situación de estas comunidades. Es necesario también indicar que la Corte ha insistido sobre el principio de precaución y ha insistido también sobre el estado de cosas constitucionales, inconstitucionales, para efecto de la protección de este río y de otros ríos que ya se ha pronunciado, no solamente la Corte Constitucional, sino que se han pronunciado otros estadios judiciales colombianos como tribunales en relación con ríos y en relación con páramos y en relación con lagunas nuestras. Con la ley 1774 del 2006 hay otro aspecto que no es del resorte de hoy, pero que vale la pena significarlo, y es que reconoce el reconocimiento de la dignidad a los animales y la ha considerado como seres sintientes. Esto hace parte del desarrollo ecológico que tiene que presentarle Colombia el sistema jurídico colombiano, a la actuación del manejo de la relación entre el ser humano y el entorno, tanto el ambiente como en lo ecológico. Entonces la sentencia del río Atrato, que la mencionada 622, hoy por hoy de verdad que es una de las sentencias más estudiadas después de su expedición. ¿Y qué es lo que le dice la sentencia al gobierno? Le ordena la conformación de comisiones de guardianes, de representantes del gobierno,
para que ellos sean los que se ocupen, por como es un sujeto jurídico de derecho, que necesita ser representado, porque de suyo no puede ser representado, porque no es ni una persona jurídica ni es una persona natural. Entonces, en ese sentido, el gobierno colombiano, la juridicidad colombiana, ha expedido el decreto 1148 del 2017, donde el presidente designa al Ministerio del Medio Ambiente y al Desarrollo Sostenible como representantes legales del río. ¿Ante quién? Ante la comunidad y ante la situación. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué ha pasado con el río? ¿Qué ha pasado con el río? O sea, ¿cuál es la situación del río? Nosotros tenemos, por gracia de las decisiones, que uno de nuestros investigadores de la Universidad de Cartagena, el doctor Olivero Berbel, químico de la Facultad de Química, fueron asignados para que estudiaran el tema del nivel de contaminación, y sobre él hay hallazgos interesantísimos sobre el tema de contaminación de mercurio y de cianuro en estas fuentes de agua y de plomo. Entonces, eso le dio a la Corte Constitucional suficientes elementos de juicio para considerar el río Atrato como un sujeto jurídico de derecho por el atentado a la sobrevivencia del cauce del río y de sus aguas, de que sean aguas, si no son potables, que fueran potabilizables, pero hay sectores donde ni siquiera el agua es potabilizable, que las comunidades, los municipios, los asentamientos puedan utilizar esa agua. Paso ya para brevedad de la situación del tiempo a las conclusiones. La necesidad de positivizar el derecho al agua en los ordenamientos constitucionales, la constitucionalización del derecho, y en este caso el derecho, ha sido por una pereza judicial, por una pereza legislativa, perdón, por una pereza legislativa. El legislador no quiere legislar sobre el tema y le toca asumir al sistema jurídico colombiano la protección de esos derechos vulnerados por particulares o unas veces por el mismo Estado. Las nuevas tendencias del derecho internacional contemporáneo debaten el reconocimiento e incorporan nuevos sujetos jurídicos de derecho, derivando viejos paradigmas jurídicos. Y no es que van a desaparecer los sujetos jurídicos propuestos tanto por la comunidad internacional como por el derecho internacional, pero sí, ante nuevos paradigmas jurídicos, nacen estos nuevos sujetos jurídicos de derechos. Lo otro aspecto que nosotros vemos en la conclusión es que la discusión de los nuevos sujetos jurídicos de derecho se mantienen en sede judicial. O sea, no trascienden a lo legislativo para esos efectos. Y se requieren de instrumentos de protección efectiva para la naturaleza. Porque de nada tenemos que un cuerpo límite como la Corte Constitucional se ocupe de un tema de tanta importancia para la supervivencia, para el país, para el Estado colombiano, de los ríos, de los páramos, de los seres sintientes, si la instrumentación de la protección no se lleva a cabo. Agradezco de nuevo, doctor Stover, y doy por finalizada mi participación. Muchísimas gracias al profesor Oscar Arriza por esta ponencia sobre un tema de gran actualidad. ¿Hay de parte de los participantes preguntas al profesor Arriza? El profesor Ibla, sí. Profesor Arriza, muchas gracias por su ponencia muy interesante también en Alemania. Cada vez en mis clases de Derecho de Medio Ambiente me refiero a la jurisprudencia colombiana sobre el río Atrato y otras, y para explicar a los estudiantes alemanes por qué en Alemania no es necesario usar ese sistema para proteger la naturaleza. En Alemania
teníamos los mismos problemas. Necesitamos proteger mejor la naturaleza y el medio ambiente, pero hoy en día tenemos una ley especial de lo contencioso administrativo que dice que las asociaciones que tienen como fin proteger al medio ambiente tienen la posibilidad de mandar ante los tribunales de lo contencioso administrativo sin referirse a un derecho subjetivo de nadie. Es decir, ellos pueden actuar a favor del medio ambiente y por eso la mayoría de los juristas alemanes dicen que no es necesario una dogmática de una posibilidad, por ejemplo, que un río tiene la posibilidad de demandar ante los tribunales. Pero, curiosamente, desde hace 3-4 años aparece otra vez una teoría bastante fuerte de jóvenes juristas que dicen que no es suficiente el sistema alemán porque el sistema alemán solo sirve cuando una empresa o el Estado da un acto administrativo que infringe posiblemente la naturaleza. Sin ese acto administrativo no existe posibilidad para proteger mejor el medio ambiente y por eso puede ser que en Alemania poco a poco va a cambiarse esa opinión de la mayoría y es posible que con los casos del río Atrato, con casos en Nueva Zelanda y otros países, la dogmática alemana va a cambiar para mejorar la situación. Es un lado. Otro lado es que el medio ambiente está protegido por nuestra Constitución, no como derecho fundamental, pero nuestra Corte Constitucional en Karlsruhe desde hace poco produzca una sentencia para mejorar la vida de las futuras generaciones y con eso también puede ser que la dogmática alemana para mejorar la situación del medio ambiente va a cambiar en dirección de esos derechos de la naturaleza misma. Muchas gracias. ¿El doctor Ariza quiere comentar eso? O... Sí, nosotros, Sí. muchas gracias. Nosotros comprendemos que el desarrollo judicial o la regulación de los países europeos y las regulaciones del derecho internacional han ido en franca reconocimiento de la naturaleza, en eso de protección de la naturaleza. De protección de la naturaleza para el beneficio de para el beneficio de la humanidad. El profesor estaba planteando algo ahora, el profesor Martín, que lo recuerdo, y existen varios casos de referente internacional. Está el de Nueva Zelanda con el río Maurí, está el caso de la India con el río Ganges, está el tema de Sudáfrica, que sufrió una tremenda sequía y que hizo que su Corte Constitucional trabajara sobre el tema de la incorporación del derecho al agua como sujeto jurídico de derecho. Están los avances en el constitucionalismo andino, especialmente con Perú y con Bolivia, en relación con el tema de la protección de los ríos. Ciertamente, cuando el doctor Martín habla del río Atrato, sí hay otros ríos. Está, por ejemplo, el río Conveima, está el río Cauca, ya está el río Magdalena.
Es decir, nosotros podíamos decir que en un momento dado a la Corte Constitucional le va a traer una unificación de sentencia o de sentencia unificada, como nosotros lo llamamos aquí, porque es que los ríos conforman un cuerpo hídrico, y ese cuerpo hídrico nosotros lo tenemos dividido en 5 cuencas, pero finalmente es un cuerpo. Entonces, seguramente que unos nuevos magistrados o unos magistrados que se atrevan a hacer una unificación, una sentencia unificada, van a decir, todos los ríos de Colombia son sujetos jurídicos de derecho. Además, somos parte también de la Amazonía. La sentencia de la Amazonía, que no la mencionamos por extensión, pero la puedo mencionar, es una sentencia extraordinaria sobre la naturaleza y sobre la ecología, y que vale la pena algún momento dado, y nosotros ya la hemos empezado a hacerle una excisión a esa sentencia para efectos de análisis desde el punto de vista jurídico, y es el impacto que tenemos nosotros en el clima global desde la Amazonía. Nosotros tenemos 873 kilómetros cuadrados de Amazonía, es decir, más área que todo Centroamérica, excluyendo a México. Solo Colombia, que es el 6%, no alcanza a ser el 10% de la región amazónica, que también fue tutelado. Aquí hay que decir algo, y con esto termino mi comentario sobre lo del doctor Martínez. Nosotros tenemos unos instrumentos jurídicos que le permiten al ciudadano acceder al sistema judicial de manera pronta, rápida y eficaz. Así lo tratamos nosotros desde la instrumentación. Uno es la tutela, que es un instrumento que fue creado para eso, para conservar, para preservar, para demandar derechos desconocidos por el Estado o por un organismo o una organización que esté actuando contra derechos fundamentales y derechos humanos de la sociedad. Entonces la tutela es un mecanismo muy rápido que desplaza todos los demás procedimientos. Entonces el operador jurídico tiene que atender la tutela de manera inmediata y tiene unos plazos no superiores a 10 días que están establecidos en la norma reglamentaria y en la tutela. Y existen las acciones populares. ¿Qué pasó con el río Atrato? Que se fueron las organizaciones por tutela, porque cuando hicieron lo del río Quito, que yo mencioné, se fueron por acciones populares y fue muy deficiente la respuesta estatal. Miren que por lo menos aquí ya el gobierno ya tomó cartas en el asunto y hay unos organismos nacionales, ministerios, que están ocupándose del tema, y vamos a ver si en una rendición de cuentas frente a la comunidad, eso sí realmente se ha dado y sí se ha recuperado el río. Y lo otro es la minería ilegal. Es decir, ya eso casi que está constituyendo unos delitos transnacionales, porque llegan extranjeros a ocuparse de nuestras fuentes hídricas. Y eso ya empieza a trabajar, a configurar delitos transnacionales. Pero nosotros no estamos en contra de la minería legal. No, la minería legal, debidamente ejecutada, en todos los países del mundo existe, no solamente en Colombia. Y en Colombia hay muestras de eso, especialmente en el territorio antioqueño nuestro. Hay una mina explotada en concesión por una empresa china que es no solamente de exitosa extracción para ellos, sino de exitoso conservación de los mínimos estándares de cuidado del ambiente. Gracias, doctor Rector y doctor Martín. Muchas gracias, y con esto tengo una inquietud. Con permiso, otra pregunta, profesor Stöber. Hace 3 años tenía la posibilidad de un pequeño viaje al río Bogotá y, perdone las palabras, no era un río, era una mierda. Y existen muchos ríos en Colombia, otros países. Si en cada caso existe la posibilidad de una querella, de una demanda ante los tribunales de lo contencioso administrativo, temo que produce una sobrecarga de los tribunales
y ellos no tienen suficiente capacidad para proteger a los derechos subjetivos de los hombres. Entonces, ¿cómo se puede arreglar ese riesgo que la protección del medio ambiente a favor de todos, pero al final es peor para los derechos subjetivos de los hombres? Muchas gracias, doctor Martín, nuevamente. A ver, en Colombia hay una altísima congestión judicial. O sea, hay una altísima congestión judicial porque como la tutela es el instrumento rápido, breve, y en el cual el operador jurídico tiene que desplazar todo su trabajo cotidiano para a ocuparse de la tutela, pues tiene que dar respuesta de ello. Entonces, la respuesta por la tutela se da dentro de los plazos. Aquí el problema es la instrumentación. Es si yo estoy demandando agua potable en mi comunidad porque no tengo acceso, no hay accesibilidad, no hay asequibilidad, y la Corte o el Tribunal o el Consejo de Estado a quien haya recibido, porque la tutela tiene una particularidad que no tiene especialidad. La tutela se puede interponer ante cualquier operador jurídico. Y ese es uno de los grandes logros de la Constitución del 91. Entonces, el operador jurídico asume la protección de ese derecho. La Constitución del 91 es una constitución que nosotros denominamos garantista, los abogados, o los estudiosos del derecho constitucional y del derecho internacional público. Esa constitución garantista le dice a ese juez que prevalece el derecho de esas personas porque se relaciona con la vida o la salud, con una situación adicional en nuestro medio, que es que el derecho al agua no es un derecho autónomo, sino que es un derecho conexo. Es conexo con la vida, es conexo con la salud, es conexo con la educación. Como no tiene la autonomía dentro de la Constitución, entonces el operador jurídico tiene que hacer un esfuerzo, permítanme una expresión coloquial, una calistenia para poder llegar a reconocerle, para que el Estado o el gobierno o esa entidad local o particular le devuelva o le reintegre a esa persona natural o a esa persona jurídica en algún momento dado a través de un representante sobre ese derecho que está siendo violentado. Eso es lo otro. Y lo otro es el aperezamiento que tiene nuestro sistema legislativo. No quieren legislar. Entonces la Corte le toca asumir, y por eso nosotros, ustedes saben la teoría que ha hecho carrera de la constitucionalización del derecho en Colombia. Entonces todo va o por la vía del Consejo de Estado, o por la vía de la Corte Constitucional, o va por la vía de la Corte Suprema de Justicia. Además, porque no todas las tutelas suben a la instancia límite, son los que ellos consideren en sorteos, que consideren más importantes, que suben para que ellos asuman de acuerdo a unos estándares que tienen de valoración, como fue el caso de la del Río Atrato. La del Río Atrato se interpuso ante un tribunal, y la Corte vio la importancia de la situación, de la afectación de la vida en ese entorno, que asumió esa cuestión. Entonces, usted tiene toda la razón, hay una congestión. Ahora, sobre el río Bogotá, muy breve, es el río, ahora menos, pero es el río más contaminado de Colombia y yo creo que uno de los ríos más contaminados de América. Es una cloaca. Los que conocemos el río y los que conocemos esa región, hay una parte que se llama el Salto de Tequendama. Si usted se devuelve 60 o 70 años atrás, usted podía estar en las orillas del Salto del Tequendama y ver el Salto del Tequendama y poderse quedar el tiempo que quisiera. Ahora no se puede, o ha mejorado, porque es nauseabundo el olor. Todas las empresas de Bogotá, todas las industrias, todos los desagües de las habitaciones, de las excretas van al río Bogotá. Ahora, ustedes dirán, pero no ha pasado nada. Sí, el Consejo de Estado y el Tribunal Superior de Bogotá en su momento se pronunciaron sobre eso y hicieron lo mismo que hizo la Corte Constitucional, recomendarle al gobierno qué deberían de hacer para recuperar el río Bogotá. Y se han hecho labores de recuperación en determinados sitios, especialmente en la parte alta del río, como todos somos río arriba,
se han hecho algunos diseños de amortiguamiento y de purificación de agua para evitar toda esa situación. Mire, es tal, lo voy a colocar en un sistema figurado, es tal la abrasión y la contaminación del agua del río Bogotá que la generadora de energía de Bogotá, que tiene unas turbinas que son en acero, recubiertas, a los 6 meses se convierten en láminas de cuchillas de Gillette, de las antiguas que nosotros conocimos. Tienen que cambiarlas por cuenta de la abrasión y de la contaminación de los ácidos que tiene el río Bogotá. El río Bogotá es un río que hay partes donde es absolutamente imposible de pensar siquiera hoy en potabilizarle el agua, en potabilizarla. Entonces, comparto su inquietud y su conocimiento al respecto, doctor Martín. Gracias. Gracias. Creo que otra pregunta de Guillermo Castro. Sí, muchas gracias, profesor Mihalashova. Profesor Ariza, muchas gracias por su interesante ponencia. Y digamos, me surge una inquietud, sobre todo cuando le responde al profesor Martín Ibler, muy respetuosamente, sobre la protección de la biomasa amazónica que tiene Colombia. Y pues como usted lo sabe mucho mejor que yo, aunque pues yo también investigo derechos económicos, sociales y culturales, me surge una inquietud y es que alguien decía, tal vez, creo que en su momento, el profesor, un externadista que investiga sobre medio ambiente, decía ¿Oscar que Amaya? entre más no, lo olvidé el nombre ahorita, perdón. Entre más tutelas se producen protegiendo la biomasa, pues digamos la sentencia del oso Chucho, la sentencia del río Atrato, las sentencias sobre el páramo de Santurbán, entre más sentencias se producían, sobre todo en las altas cortes, Consejo de Estado, sección tercera, Corte Constitucional, Tribunales Superiores de Bogotá y de Cundinamarca, más se estaba agotando no solamente el recurso hídrico, sino que más se estaba colonizando el Amazonas. Entonces la pregunta es un poco más sobre su posición reflexiva al respecto. Yo creo muy respetuosamente que judicializar este tipo de bienes de biomasa pues es muy chévere y muy interesante y todos leemos las sentencias y aplaudimos y hacemos venias y quedamos absolutamente satisfechos, pero entre más sentencias se producen, pues el colonizaje del Amazonas y el recurso hídrico potable se está agotando más. Entonces, desde sus investigaciones, muy respetuosamente, no sé qué opina usted al respecto, porque yo creo que el tema, y ahí insisto un poco con el punto del profesor Ibla, no creo que se trate de sentencias favorables que protejan la biomasa en Colombia o en Sudáfrica, o la ciudad del Cabo ya se quedó sin agua, ¿no? Como se mencionó. Sino que hay que crear una conciencia. Bueno, esto de Friday for Future y todos estos movimientos tampoco los veo como muy eficientes, pero para sintetizar un poco la pregunta, creo que son sentencias sin dientes, ¿no? Son sentencias muy interesantes, pero que a la hora del té, pues cómo evitamos el colonizaje a lo largo y ancho de el trapecio amazónico en Colombia, cómo evitamos que minería legal o ilegal pues no acabe con el páramo de Santurbán, por más sentencias y gente que haya trabajado, como digamos, desde la praxis cierta, ¿cuál es su opinión para evitar que se elimine el recurso hídrico y se mantenga la biomasa? Porque pues las sentencias están, pero insisto, nunca habíamos tenido tanto colonizaje en el trapecio amazónico y nunca habíamos tenido tanta eliminación del recurso hídrico, a pesar de las sentencias que cada vez son más prolijas. Muchas gracias por su amable intervención y su interesante ponencia, profesor Ariza. Doctor Castro, muchas gracias por su pregunta, porque su pregunta es de una complejidad inmensa. Yo voy a tratar de hacer un poco sobre, ya que usted tocó el tema del Amazonas, o la Amazonía nuestra. Es un territorio que hay que partir de la base que la Amazonía no le corresponde a los 8 países. La Amazonía hace parte de la humanidad. Es el 5% del territorio en kilómetros cuadrados del planeta, pero donde está la mayor concentración, como lo dicen coloquialmente, el pulmón de la humanidad.
En ese pulmón de la humanidad, donde están esos 8 estados, el mayor responsable, entre comillas, de áreas es Brasil. El mayor responsable es Brasil. ¿Cómo estamos nosotros allí? Y la pregunta suya me lleva al siguiente análisis. Nosotros no somos causales, nosotros somos muy finalistas en nuestros análisis. Nosotros no miramos, y eso es lo que se hace, el esfuerzo que hace la academia es mirar las causas. ¿Cuál es el origen del problema? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen de la Amazonía? ¿Por qué se está deforestando la Amazonía? Si no es una deforestación natural, no es una deforestación por la quema que ocurre en California, en los bosques californianos, por efectos del clima, del cambio climático o por otros fenómenos. No, el problema es que aquí hay primero una ganadería extensiva que prefieren entonces en lo económico, vamos a cambiar bosques por praderas. Y la pradera es de lo más abrasivo para el agua. La ganadería es lo más abrasivo que hay para el agua, que más afecta, una de las actividades que más afecta el agua. Y el otro es la deforestación. La deforestación que se hace no por talado, sino que en su gran mayoría esa deforestación se hace por vía de quema. Es decir, se destruye no solamente la biomasa, sino que se destruye también el suelo. Es un suelo irredimible a muchos años. Y ya nosotros lo vemos. Y en la parte que nos corresponde enfrente de la Amazonía, en el Amazonas, allá están haciendo exactamente lo mismo para sembrar soja y para sembrar caña y para hacer ganadería extensiva. Entonces, si nosotros tenemos instrumentos, o sea, si nosotros tenemos el instrumento legal a través de los operadores jurídicos, digamos que es la única salvedad que le queda a la sociedad, a la comunidad, es el Estado. Y uno podría decir, o sea, si es que hay una relación de mucha fuerza del Estado y de poca autoridad. O sea, mucha fuerza y poca autoridad. Porque entonces, si nosotros movemos todo el sistema de seguridad hacia la Amazonía, tenemos nosotros la capacidad de preservar ese ambiente. Entonces ahí viene el otro aspecto, y es lo cultural que usted y el doctor Martín lo ha planteado también. Nosotros tenemos un problema de cultura. O sea, nosotros tenemos que crecer en la cultura ambiental, pero tiene que ser una cultura ambiental que nos apropiemos de ella, que la incorporemos, que la hagamos nuestra. Y eso se da desde la educación. La educación desde la casa, desde la escuela, desde el bachillerato, etcétera, se da. Y los que no tienen acceso a la educación, también hay maneras de que el Estado, a través del sistema de educación, pueda llegarle a estas personas para hacer eso. Ahora, hay pronunciamientos, como ustedes lo acaban de mencionar, que son innanos, o sea, no tienen ningún... Por eso yo hablo de la instrumentación. De nada me sirve una sentencia preservando el río, el páramo de Santurbán, si mañana hay una adjudicación minera en discusión, y entonces, como ya hay una adjudicación previa en adjudicación, el Estado colombiano lo que dice es, ya nosotros les pedimos la resolución, que se haga Entonces, ¿quiénes son los que realmente protegen esas áreas? Pues la comunidad. Lo del páramo de Santurbán fue la comunidad la que alertó sobre lo que estaba pensando sobre el tema de la minería. Acabar o sea, explotar de manera indebida el páramo de Santurbán es acabar con el agua potable que nutre todo ese sistema hídrico de Santander. Y además del recurso natural. En una de las imágenes yo tengo el frailejón, que es el nombre que tenemos nuestro grupo de nuestros semilleros de investigación. Pues hay muchas áreas de muchos páramos de Colombia donde no hay frailejón. Y usted lo sabe, doctor Castro, y lo saben ustedes los presentes, que cuando el frailejón desaparece es porque el espejo de agua se ha disminuido. Es lo mismo que pasa con los espejos de las altas cumbres. Cuando nosotros vemos esos espejos de falla en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Cocuy, en el Nevado del Ruiz, que es una alerta. Pero esos termómetros naturales no se pueden solucionar por vía de tutelas. Es de acción real, de instrumentación del Estado y de una conciencia ciudadana, de una conciencia del colombiano que tiene la posibilidad de tener un país privilegiado en la esquina del continente suramericano, pero que sus recursos hídricos y que sus recursos naturales están amenazados,
nosotros, y lo puedo decir con respaldo de los documentos que hemos estudiado, Colombia se puede quedar sin agua, pero no porque no tenga agua, sino por la contaminación tan alta que tiene de sus ríos. O sea, nosotros podemos entrar en un proceso de desertificación, que es la denominación técnica que le dan los hidrólogos a estos, desertificados, porque no podemos utilizar nuestras propias aguas, tanto las superficiales como los acuíferos. Gracias, doctor Castro. Muchas gracias, profesor Ariza. Hay una última pregunta en el chat de parte de Luis Méndez. La pregunta es la siguiente y quizás el doctor Ariza puede contestar de manera breve porque ya estamos un poco en demora. La pregunta es, ¿considera usted que el principio de equidad, intergeneracionalidad es un elemento que puede llegar a cambiar la dinámica en la protección de nuevos sujetos de derechos, recordando que este principio es ampliamente expuesto por el magistrado Tolosa en la Declaratoria de la Amazonia como sujeto de protección? Sí, yo creo firmemente que ese es un instrumento que se debe de seguir con mucha atención y que puede ser uno de los resultados, hablando de causas y de resultados, que nos puede ayudar. La sentencia del Amazonas, como lo indica el profesor Méndez, recuerde que la sentencia del Amazonas fue interpuesta a la tutela por un grupo de jóvenes, de niños. Si lo entendí bien la pregunta, ese grupo intergeneracional es lo que el doctor Castro estaba planteando ahora. O sea, ¿cuál sería el mecanismo? Es la educación. Es la educación, una buena educación, una calidad de educación, donde la transversal también sea el ambiente, los derechos humanos, los derechos fundamentales, estos derechos que tienen las comunidades, las mayoritarias y las minoritarias, y que la Constitución, en lo que tiene que ver la Constitución, hoy se aplique, pero se aplique de una manera eficaz, de una manera eficiente, que el Estado realmente asuma el papel que debe asumir frente a esto. Y vuelvo y repito, creo que está en mora el cuerpo legislativo colombiano de ponerle atención a legislar sobre temas tan sensibles como los que estamos nosotros viviendo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Oscar Ariza por esta muy interesante ponencia y también por estas respuestas. Es un tema, como se ve, sobre el que se puede discutir mucho, pero ahora tenemos que continuar con la próxima ponencia. Otra vez, muchas gracias al profesor Ariza. Y continuamos